Porque ya está en la mesa informativa Lucas Raffo, él es analista político de ADHOC, quien hizo una consulta que está muy buena también para el debate político, para entender quizás la imagen del presidente, que es la comparativa, ¿no, Lucas? Buenas noches ya, de el presidente Milei en Davos el año pasado y en Davos ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo en imagen? Buenas noches. Primero, gracias por la oportunidad. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla básicamente es las 24 horas siguientes al discurso de Davos de 2025 y de 2026. El sentimiento de las menciones en el ecosistema digital a Javier Milei. Okay. Es decir, todas las menciones que hubo en 24 horas a Javier Milei en las redes, bueno, ¿qué tono tienen? ¿No? Tono positivo, de apoyo, de celebración o de rechazo, obviamente. Corrimos del cálculo lo que llamamos las menciones neutrales, que son, bueno, lo que sale en los medios de comunicación, las cosas más descriptivas. El dato saliente acá, importante, es, bueno, que comparado con Davos 2025, bueno, se invirtió la negatividad y predominó la positividad. Dicho aisladamente, este dato puede sonar medio vacío, pero recordemos que el año pasado Davos fue un punto de inflexión para Javier Milei. En la conversación digital empezaron los hitos negativos, en la opinión pública empezó a perder terreno y eso solamente se revirtió con el triunfo electoral de octubre. Mira, qué datos. Entonces, porque recordemos que vino Davos, 15 días después vino Libra, y empezó a haber una serie de escándalos en el 2025 que a Javier Milei le costó mucho, superar. Mira, no recordaba lo de Davos. Qué buen punto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en aquel Davos de 2025, y Carlos me va a ayudar, aquel discurso cargado de identidad ideológica contra el wokismo, ahí se empezó a hablar. Después creo que, superado ese discurso, Carlos, o ayúdeme alguien de la mesa, hubo una marcha acá en Argentina, sí, obvio, muy importante, multitudinaria. Lo que hay que decir es que en la diferencia que se ve hoy, es que en ese discurso de Davos del 2025, Javier Milei no priorizó tanto el tema económico como lo había hecho en el 2024, y este año volvió a priorizar el tema económico, volvió a hablar del capitalismo en el mundo, volvió a hablar de las ideas de la libertad en general, pero relacionadas con el crecimiento económico de la Argentina, hablando de la baja de la pobreza, cuánto va a crecer la Argentina en el 2026, todos datos que en realidad cambiaron un poco ese discurso que él tenía en el 2025, y lo más importante también, que hubo muchos medios que estuvieron interesados, después del discurso de Javier Milei, de que les diera notas. Bueno, de hecho, a la agencia Bloomberg le dio una nota y también dio una nota al semanario The Economist, que va a salir la semana que viene. Pero digo, había mucho más interés en Davos 2026 por este Milei que en Davos 2025 por aquel Milei. Mira, y ya te dejo, Lucas, con los conceptos, pero justo llega la notificación, ¿no?, a los periodistas. El presidente Milei tiene una cuenta oficial en inglés donde acaba de postear, hace un minutito, por eso le voy a dar el tiempo a la producción para que lo busquemos, porque esto que dice Carlos, ¿no?, la repercusión en la prensa, aparentemente, si no veo mal, el presidente hizo como una editorial en el Washington Post. Así que ahora lo vamos a buscar porque justamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Lucas, cuando Carlos hace esta mención, no sé qué, por eso te lo quiero preguntar, vos viste al presidente, además de hablar de su gestión, de hablar de sus datos, dijo en un tono más moderado, porque le pega a la ideología, dice, le pega al socialismo y demás, pero con un tono más moderado. Quizás eso también tiene otra recepción en el impacto digital. Y además eligió el costado sobre el cual pegarle, es decir, mientras que el año pasado se focalizó, si se quiere, en cuestiones de orden de derechos individuales, acá se concentró en el discurso económico, y lo que marcaban de la agenda internacional es muy importante, porque eso también se vio en la conversación digital. Es decir, cuando vos agarrás las menciones en inglés nada más, es decir, las que se hacen afuera de la Argentina, la positividad sube al 83%. Es decir, vos lo que encontrás es que se genera conversación en inglés sobre el presidente, que de alguna manera despierta algún tipo de expectativa, y que además hay comunidades de usuarios internacionales apoyando eso que dice el presidente. Y en eso que decís, hay un punto muy importante, son dos aspectos, acá puede ayudarnos también Agustín, que son el tema Venezuela y el tema Cuba. Milei habló mucho de Venezuela en Davos y tuvo mucha repercusión en medios extranjeros, en particular por hablar de todo lo que está pasando en Venezuela, la violación de los derechos humanos de Venezuela, todo el tema que está relacionado con la parte económica de Venezuela, y eso también le sumó al presidente.
Sí, hubo una preparación creo que también a nivel general. De hecho, la cuenta de Milei en inglés, que se crea algunas semanas antes de Davos... Una semana antes. Llega a 100.000 seguidores además en cuestión de 2 o 3 días, que lo cual es un montón. Ya ahí se hizo toda una preparación y después, bueno, se combinó con el discurso que por supuesto, tanto el tema de Venezuela y además que estuvo muy alineado al presidente Trump, lo que hizo que muchas de las reacciones en las redes de todo este sector o el núcleo de Trump también lo apoyara. Que el propio Trump lo subió 2 veces a sus redes sociales. Sí, es cierto. Ayer mostrábamos que subió como una parte del presidente cuando habla del panorama global. Y cuando habla del capitalismo. Trump, esa claro, parte la subió empodera. Trump ayer, que la dimos nosotros. Claro, por eso digo, lo empodera. Y Lucas, en tren de seguir el análisis del presidente y quizás esas consecuencias, vos recién mostrabas lo que es el impacto digital y la opinión. ¿Crees que puede también haber un impacto, no digo en lo inmediato, porque es difícil, pero el presidente tuvo muchas reuniones con empresarios, con personajes de la política de primer nivel? Bueno, nos contaban enviados allí que el presidente era muy requerido. ¿Puede tener alguna consecuencia en este año respecto de esas reuniones con empresarios? Creo que sí. Creo que el presidente está en un momento de fortaleza, inclusive cuando en la conversación digital hay aparente tranquilidad y uno observa guarismos más bien empatados, pero no queda dudas de que desde octubre el presidente está más fortalecido y que lo que uno puede ver es que todo esto que viene sucediendo, su posicionamiento a nivel internacional, pero también algunas cuestiones de economía como la baja del riesgo país o los indicadores económicos, me parece que lo que empiezan a mostrar es un presidente fuerte que además cuando va al Congreso ya no está con los 30 y pico de diputados y con los 7 senadores, ya tiene otro contingente. Entonces también pensando en reforma laboral que se viene. Y esto es interesante porque, a ver, digo, la cereza del postre respecto de la conversación digital es que cuando vos agarras los 10 términos más asociados a Milei en la conversación digital, 8 son en inglés. Esto te marca, me parece, el impacto que genera en la conversación hacia afuera. Y, de nuevo, la discusión que me parece que empieza a tener la Argentina es, bueno, las inversiones, qué pasa con el riesgo país. Digo, Argentina definitivamente pasa a una senda de viabilidad o no. Bueno, ese tipo de preguntas me parece también que es lo que está mirando el panorama internacional. Te sumo algo más, que hay una palabra que es mega, que es la palabra de Donald Trump, que se repitió porque en realidad la transformó para Argentina, Milei, digamos, la frase... Make Argentina Great Again. La frase que siempre dice Javier Milei, que en realidad es la frase de Donald Trump, en realidad la tomó para Argentina y eso también hizo tuvo mucha... Claro, hace un juego de palabras que también acarrea el presidente Milei. Si me permiten hacer un breve paréntesis, en tren de analizar esta digitalidad, si se quiere, o digitalización de Davos, de la imagen del presidente, ¿qué es lo más importante para este año en la imagen digital de un mandatario como el presidente Milei? Bueno, el año pasado lo que nos muestra, si se quiere, como para tener un punto de comparación, es que los escándalos copaban la conversación, que al presidente le costaba imponer agenda y que los reveses legislativos también le sumaban negatividad, digamos. Entonces, lo que vos venías es un presidente debilitado. Con la elección de la provincia de Buenos Aires eso se acrecentó y la elección de octubre de alguna manera dio vuelta a la taba, ¿no? ¿Qué es importante este año? Bueno, a ver, lo que hay que tener los ojos bien abiertos es cómo evoluciona la conversación sobre incendios, que fue el tema principal o que va a ser el tema principal durante enero y que le aportó mucha negatividad, y cómo evolucionan los temas de conversación local, que suelen acumular negatividad y lo que al presidente le viene trayendo positividad es la conversación internacional. Es decir, que febrero con el Congreso va a venir con un clima caliente. Va a venir con un clima caliente, pero ¿qué pasa? Si logra superar el obstáculo legislativo, muy probablemente vos tengas a las comunidades revitalizadas, las comunidades digitales, y eso le traiga positividad, ¿sí? Es cierto que el año pasado, cuando se debatió presupuesto, por ejemplo, bueno, primó la negatividad, aunque el presidente estaba bastante bien en opinión pública y también en la agenda internacional. Son temas muy sensibles que tocan, creo que a todo el arco de la sociedad, ¿sí, Agustín o Carlos? No, es cierto. A ver, por lo pronto lo que nosotros vemos, o yo que estoy mucho también en el tema de las redes sociales, es que le ha servido bastante, principalmente a nivel internacional. A ver, los tópicos de Venezuela e incluso otros temas. Él también habló mucho de Europa en su discurso en Davos. A ver, hay quizás 2 o 3 discursos que fueron los que más resonaron en Davos. Por supuesto, el del presidente Trump, el del presidente Milei, y también habló el propio Elon Musk, el dueño del propio X, que también tuvo bastante repercusión. Creo yo que fueron los 3 que más o menos moldearon la gran parte de la discusión en Twitter.
Sí, yendo en esta línea, lo que hay que decir es que hay un reciente artículo publicado por Washington Post, un editorial de Washington Post. Claro, eso es lo que decía yo recién. ¿Es el presidente escribiendo o el Washington Post sobre el presidente? No, es un editorial de Washington Post. Recordemos quién es el dueño de Washington Post. ¿Quién es? Jeff Bezos, es uno de los millonarios más. Pero el artículo se titula "Milei devuelve Davos a tierra". Hay que entender un poco. O sea, como que Milei bajó a tierra al foro de Davos. Sí, esto destaca mucho a Milei. Dice: la mayoría de los líderes mundiales asisten al Foro Económico Mundial de Davos para pontificar sobre asuntos globales. En cambio, el presidente de la Nación, Javier Milei, imparte conferencias sobre economía y sorprendió al mundo de los empresarios. Después vamos a seguir comentando y hablando acerca de todo lo que es este editorial de Washington Post. No es muy común que un editorial de un diario de los Estados Unidos acerca de un líder de América Latina como es ahora Javier Milei. Lucas. Es que me cuesta además ver un líder tan alineado con Donald Trump, hay que buscarlo, como Javier Milei. Digo, sus defensas han sido restrictas no solo en el plano económico, se ha alineado en política internacional. Digo, uno de los temas que también mayor positividad le trajo en inglés fue la declaración de la Hermandad Musulmana como organización terrorista. Es decir, son temas de conversación que afuera de la Argentina generan impacto y le traccionan positividad. Y eso creo que se ve, además en un contexto donde Estados Unidos parece abrir múltiples frentes, ¿no? Digo, porque salió de Venezuela, está lo de Irán, también está la confrontación con Europa por Groenlandia, pero que me parece que hay temas más de fondo que solamente Groenlandia. Y ahí Javier Milei está alineado, pero a un nivel como no se ha visto quizás en otros momentos de la historia argentina, digo, de Argentina con Estados Unidos. Voy a agregar más, porque la nota menciona, dice: Milei es un firme aliado de los Estados Unidos y un amigo de Trump, que lo incorporó a su Junta de la Paz para Gaza. Lo único que nombra es a Milei. Pero sigue y dice: pero Milei está por encima del republicano y sostiene que, mientras que Trump se le atribuye a menudo el mérito de haber expuesto duras verdades en Davos, son las políticas de Milei las que realmente están alterando el statu quo del foro. Claro. A diferencia de Trump, el autoproclamado anarcocapitalista ha estado trabajando para erradicar las barreras comerciales, incluso con países como China. Destaca, vuelvo a repetir, esta nota de Washington Post. Si querés, Agustín, sí, podemos seguir una parte o después damos más. Ahora me das otro concepto. Agustín, ¿qué es el Washington Post en los Estados Unidos? Para darle un contexto al público. No, es uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos por lejos. O sea, entre ellos y el New York Times son para mí los dos más importantes, de influyente en la política. O sea, que tenga este artículo es bastante relevante. Y también es cierto, tiene una línea editorial que va un poco fluyendo. Generalmente, a ver, siempre se lo asoció, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina, un público más conservador, pero bueno, ahí vemos en el artículo que, digamos, de alguna forma aprovecha a marcar quizás la diferencia en lo comercial con el presidente Trump. El caso de las tarifas, que fue duramente criticado en los Estados Unidos, con la diferencia de Milei, que va más por el libre comercio total. Pero mira, te leo más. A ver. Lo que realmente distingue al presidente argentino de otros líderes es su deseo de reducir su propio poder y control. Los más responsables que puedan hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están dando un mundo mejor, dijo en Suiza Milei, y dice: pocos de sus pares están de acuerdo en lo que hace en el mensaje sea aún más importante. Concluye esta nota de Washington Post, que la verdad que no tiene desperdicio en cuanto al elogio al presidente de la Nación, Javier Milei. Lucas. Y estas cosas tienen un impacto en la política local. Digo, al presidente este tipo de notas, este tipo de menciones en política internacional, a él lo fortalecen hacia adentro. Me parece que refuerzan el liderazgo, sobre todo, estoy hablando no solo en la Libertad Avanza, sino me enfoco más en el votante no peronista, ¿no? Que es ese votante que la Libertad que a veces Avanza se dice que lo tenés que seducir, que exactamente. Quizás es el indeciso, o aquel votante laxo de Macri que tampoco quería votarlo a Milei. Creo que está ahí, pero tiene una ventaja, en este caso el gobierno. Tiene todo este año sin ninguna elección.
sin ninguna elección por delante, con un frente legislativo donde probablemente tenga aliados que apoyen parte de su agenda, sobre todo la vinculada a reformas y a economía. Quizás en la social encuentra algún tipo de resistencia y eso le va a facilitar esa tarea, porque de vuelta, ya estamos en 2026, a mitad de año empezamos a pensar en el 2027 y en los armados. El peronismo ya se está armando, tiene internas en la provincia de Buenos Aires dentro de unos días. Entonces me parece que también esa lectura, ¿no? De, bueno, yo soy el que empieza a lograr lo que quizás en algún punto a Macri le faltó. Exacto. Esa es la lectura interna a que veces tienen lo ha ellos. mencionado. En línea con eso, la sí. columna de Washington Post destaca y dice la incansable búsqueda de Milei de reformas de libre mercado por parte de él ya están dando resultados. Y en la editorial cita la caída de la inflación del 230 al 30%, el superávit fiscal del 1,8 del PBI y la reducción de los índices de pobreza, con la pobreza que pasó del 50 prácticamente al 30%. Bien. Y además dice, Milei recibió un voto de confianza en las elecciones de la mitad del periodo del año pasado y habrá que ver qué hace el resto de su mandato. Claro, es cierto, sí, porque le queda todavía la otra parte de la gestión. Bueno, esto acaba de suceder, sí, es una editorial que hace uno de los principales diarios de los Estados Unidos y estamos tratando de analizarla con Agustín, con Carlos. Lucas, un placer, gracias por venir.